Luego de esto tuvimos, es otra reunión, esta es otra cortesía de la prensa que nos tiene tanto cariño. En este caso no nacional, internacional, Bloomberg, que sacó una noticia que la replicaron con tanto gusto y sin contrastar la prensa nacional. Claro, las malas noticias enseguida las replican, las buenas noticias brillan por su ausencia, ¿no? Y sin contrastar, sin verificar, diciendo que nos estaba disminuyendo las inversiones petroleras, que antes de China hace una Repsol en el congelamiento de las perforaciones petroleras en Ecuador. El retraso en las perforaciones es otro revés para el Ecuador, donde una caída del 45% en el precio de su crudo oriente ha llevado al presidente Rafael Correa a recortar gastos al presupuesto del productor estatal Petroamazonas y que se nos están yendo los inversionistas. Todo esto es falso, compañero. Todo esto es falso. Parece que hay un corresponsal de esta Bloomberg que no nos quiere mucho, yerno de un suegro que tampoco nos quiere mucho, y que escribe cualquier tontería, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Esto le hizo mucho daño al Ecuador. Nuestro ministro de Finanzas estaba negociando financiamiento en el exterior cuando salió esta noticia. Y le dijeron, pero miren lo que dice esto. Y esto hace que se cierren puertas de financiamiento o que accedamos a financiamiento más caro porque es más riesgoso. Esto le puede costar centenas de millones de dólares al país. No podemos permitir esta clase de responsabilidad. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para defender los intereses del país. Porque todo esto fue mentira, compañeros. No es verdad. No solo que no ha disminuido la inversión petrolera privada, sino que han cumplido más allá de lo pactado contractualmente. Pero para hacernos daño sacan esta mentira. A ver, Pedro Merizalde, nuestro ministro de Hidrocarburos, si nos explicas, Pedro, porque tú eres especialista, por favor, sigamos. Todo para hacer daño al país. Una tercera persona con conocimiento de los planes Repsol, que no está autorizada a hablar públicamente sobre el asunto, dijo que la compañía española ha comenzado a notificar a todos sus proveedores de servicios en el Ecuador, incluyendo a Halliburton, que después de la caída global del precio del petróleo quiere llegar a nuevos acuerdos. O sea, ¿cómo pueden tratar algo tan serio en base a una persona que no quiere identificarse? Nunca fueron al ministerio, nunca preguntaron al gobierno. O sea, es parte de la guerra económica que nos quieren hacer. No pasarán, compañeros, venceremos y sabremos defender al país. Pero ya basta de esta mala prensa. Sigamos. Bueno, lo mismo, ¿no? La caída de los precios del petróleo obligó a los productores a restringir la exploración, etcétera. Sigamos. ¿Ya? El nuevo acuerdo, sigamos. Sigamos para ver la estadística. Aquí está la estadística, la realidad, compañeros. No solo que las inversiones no han disminuido, sino que han aumentado. Pero publican cualquier cosa y creen que van a caer en impunidad. Y qué pena que las malas noticias enseguida las recogen, cual recolector de basura, la prensa nacional. Lo que sirve para hacer daño al gobierno, recojamos. Y ni siquiera le hacen daño al gobierno, le hacen daño al país. El ministro de Finanzas estaba afuera, ¿no? Finiquitando cierta línea de financiamiento, le sacaron esta noticia. Y esto hace que suba el costo del financiamiento y que pierda millones de dólares el pueblo ecuatoriano. La irresponsabilidad de esta prensa y la complicidad de la prensa nacional que publica cualquier cosa. ¿Qué les costó llamar, preguntar, contrastar, poner las dos versiones? No, anda nomás. Lo dice Bloomberg, es contra el gobierno, contra el país, sácalo nomás para ver si le hacemos más daño al gobierno. Qué vergüenza. Pedro. Sí, señor presidente, conciudadanos. Es indignante que periodistas sin escrúpulo puedan sacar estas noticias sin averiguar la fuente. Y nosotros estamos trabajando. Este gobierno decidió cambiar los contratos petroleros en los que se determinó grandes beneficios para el Estado, porque primero el crudo, todos los recursos naturales son de la soberanía del Estado, por un lado. Por otro lado, todas las empresas, tenemos 2 empresas que tienen contratos con el Estado y desde el 2011 hasta el 2014, dentro de las inversiones comprometidas, que son aproximadamente 1.300 millones, ellos han invertido 1.764 millones, aproximadamente 450 millones más de lo que se habían comprometido. Para este año, nosotros tenemos el compromiso inicial de 300 millones y hoy está invertido aproximadamente el 30% de lo comprometido. Y dependiendo de la información que tengan, eso se incrementará, señor presidente. Bueno, sí recuerdan el titular de Bloomberg que lo repitió sin contrastar la prensa mercantilista del país, ¿no? Póngame el inicio nuevamente. Y me ponen la 11.
Ahí está. Andes de China se une a Repsol en el congelamiento de las perforaciones petroleras en el Ecuador. Bueno, veamos qué dice Andes de China y Repsol. Y verán que esto brillará por su ausencia en los medios mercantilistas. Nunca corrigen lo que tienen que corregir. Y además nunca debió cometerse el error, entre comillas error, porque lo hacen deliberadamente. ¿Por qué? Porque les bastaba contrastar la información para saber que era falso. Carta y testimonio de actores, Halliburton, aquí dice claramente. Aquí dice, ante la preocupación manifestada por la Secretaría de Hidrocarburos respecto a la publicación efectuada por Bloomberg Business con fecha 29 de abril de 2015, relacionada con la actividad petrolera de la compañía Andes Petróleo y Repsol Ecuador S.A. en el Ecuador, me permito manifestar que las declaraciones vertidas en el citado medio informativo no han sido realizadas por Halliburton ni sus funcionarios. O sea, no hay fuente valedera y publican esa barbaridad que puede hacerle mucho daño al país. Algunos están contentos con eso, como que si el que pierde la plata es el presidente de la República. Pierde la plata del pueblo ecuatoriano, eso significa menos escuelas, menos carreteros, menos centros de salud, por una prensa irresponsable y corrupta, por una prensa que no informa, manipula. Sigamos. Veamos el comunicado de Andes Petróleo. ¿Sí se acuerdan del titular, no? Andes Petróleo se une a Repsol en el congelamiento de sus inversiones. ¿Se acuerdan del titular o no? De la noticia. Sí, ¿no? Veamos qué dice Andes Petróleo. Andes Petróleo Ecuador no proporciona ni ha proporcionado ninguna información de ninguna naturaleza, ni por ningún medio de diarios nacionales, a diarios nacionales o agencias noticiosas nacionales o internacionales en los últimos días con respecto a sus operaciones en Ecuador. Por lo tanto, Andes Petróleo Ecuador no es la fuente oficial ni extraoficial de la noticia publicada en Bloomberg. Sigamos. Esto es lo más importante. Repsol Ecuador, en referencia a la noticia comunicado, en referencia a la noticia publicada por la Agencia Internacional de Noticias Bloomberg, ratifica que sus operaciones en el Ecuador se desarrollan de manera normal. Pero ¿se acuerdan lo que publicó Bloomberg? Y enseguida lo copió la prensa nacional y no llamaron a Bloomberg, no llamaron al ministerio. La mala fe, la falta de ética, la falta de profesionalismo, porque es elemental contrastar la noticia. Sigamos. Todo esto es para hacernos daño, compañero. Sigue. ¿Qué más? ¿Ya? Y ENAP, también sacaron que ENAP, la empresa chilena, iba a retirarse del país, disminuir inversiones. Y comunicado de prensa de ENAP Chile, ENAP se encuentra operando normalmente en el Ecuador y mantiene firme su compromiso de inversión asumido en los 2 nuevos contratos de servicio. Pero así se le miente al pueblo ecuatoriano. Esto es parte de la guerra económica. Así es la calidad de prensa que tenemos. Si es una mala noticia, no verifique. Si es una buena noticia, verifíquela de 1000 veces. Y cuando esté más que ratificada, de todos modos no la publique para hacerle daño al gobierno. Esa es la prensa que enfrentamos, compañeros. No pasarán, venceremos y sabremos defender los derechos del país, porque esta agencia de noticias actúa en forma absolutamente irresponsable y su corresponsal, un extranjero en Ecuador, también lo ha hecho, y no permitiremos que se le haga daño al país. Patria, tierra sagrada.